¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Mi nombre es Jonathan Fabricio López Camey, carnet 2018 41248. Yo soy Carlos Sofía Peláez Valdés, carnet 2019 06498. Muy buen día, ingeniero. Soy José Alejandro Gómez Chivalán, carnet 2018-09-895. Ingeniero, mi nombre es Pablo David López Vázquez y mi carnet es 2018-01-114. A continuación, ingeniero, nosotros somos el grupo número uno. Vamos a explicar lo que es el circuito de medición de altura del flujo del líquido en el tanque. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para poder mostrarle el circuito que vamos a explicar. Entonces acá tengo el circuito. Al principio pues consta del puente de Wood en configuración serie de las resistencias y las capacitancias. La capacitancia que se encuentra a la izquierda es para variar la capacitancia equivalente que se va a medir en el tanque. Esto de acorde a la medición de la capacitancia, de acuerdo a cómo vaya fluyendo el agua y el aire, que son dos materiales dieléctricos que se utilizaron para la medición de la capacitancia. Es un puente AC, entonces de acá sacamos una señal de voltaje que va a este comparador seguidor, perdón, para este amplificador seguidor, del cual entra una señal para este amplificador de instrumentación. El objetivo de colocar seguidores es para evitar el efecto de carga que puede producir el puente. Entonces, este circuito también sirve como adquisición de datos, debido a que es un transductor que nos permite la medición de una magnitud física, trasladarla a una magnitud de tipo eléctrica, ya sea voltaje o corriente. En este caso, pues como el voltaje es de tipo AC, nos toca rectificar este rectificador de precisión. Se utilizó este rectificador debido a que el rectificador común de 4 diodos del puente no aprovecha toda la amplitud de la onda. Entonces, el rectificador de precisión sí lo hace, obteniendo entonces el valor más óptimo de voltaje, por así decirlo. Y luego, para pues evitar los efectos de rizado, se colocó este puente RC paralelo para usarlo como filtro, ¿verdad? Y que ya la señal que pase a través de esto ya sea únicamente DC. A la salida de esto, pues como se pueden observar acá en algunos multímetros, no, no tenemos un voltaje tan grande. Como podemos ver, si doy iniciación aquí a la prueba, tenemos únicamente voltajes muy pequeños, de tal manera que se tiene que amplificar esta señal a través de una etapa de ganancia. De esta forma, como conectamos acá los amplificadores en cascada, configurándolos para que cada entrada de voltaje tenga una ganancia de 5. De tal manera que si aquí, por ejemplo, entrará un voltio, al salir de aquí va a tener 5. Esto debido a que configuramos aquí este amplificador operacional inversor para que cuando se divida esta resistencia en esta sea 5. El 5K dividido en K da como resultado 5. Entonces, el voltaje que entre aquí va a salir 5 veces amplificado respecto a su entrada. De igual manera, cuando entre a este otro amplificador, va a salir 5 veces amplificado respecto a su entrada. Y así sucesivamente, llegar a este circuito de acá, que también se le conecta un seguidor de voltaje, debido a que como está cascada el sistema, pues se puede representar una carga bastante grande para lo que es el amplificador del circuito de decisión. Entonces aquí tenemos este mencionado anteriormente, que tenemos nuestro set point, que son 10 voltios, debido a que buscamos un voltaje estándar de 0 a 10, de tal manera que configuramos todas las resistencias para que tuvieran un mismo valor. Esto con la finalidad de que no se produciera ningún efecto de ganancia, sino que únicamente se tuviera una etapa de decisión, que es la resta del set point con la variable controlada. Entonces, después de esto ya tenemos otro seguidor de voltaje, de la cual otra etapa que explicará mi compañera a continuación. Eso es todo por mi parte. Gracias, ingeniero, por su atención. Yo voy a seguir explicando el circuito de medición de altura del agua en el tanque. Voy a compartir ahora el circuito. Aquí lo tenemos. Y esta etapa de aquí es en la que se había quedado mi compañera anterior. Aquí tenemos un amplificador inversor porque aquí tenemos un voltaje negativo. Es el voltaje estándar, pero negativo. Entonces, al llegar a este amplificador inversor, se convierte y el voltaje estándar queda positivo. Si vemos aquí el valor de capacitancia menor que se puede tener en el sensor del inicio, se puede observar que aquí se va a tener un valor mínimo de voltaje que en este caso es de 1.2, el valor mínimo de voltaje que se obtiene.
Y si vamos y ponemos el valor máximo de capacitancia en el inicio, vamos a ver acá que el valor máximo que obtenemos es de 10. Entonces, este es la salida del voltaje estándar. Y luego esto alimenta a varios circuitos. Primero está el circuito de conversión de voltaje estándar a corriente estándar. Y este es controlado por esta fuente de aquí, las resistencias que ven acá y este amplificador. Y este multímetro de aquí, perdón, amperímetro de aquí, es el que indica el- la corriente estándar, que debería estar entre 4 miliamperios y 20 miliamperios. Aquí sale negativo porque el amperímetro está conectado al sentido contrario de la corriente. Pero si vemos aquí el valor máximo del voltaje del capacitor al inicio, aquí obtenemos una corriente de 2 miliamperios, perdón, de 20 miliamperios. Y si ponemos aquí el valor mínimo de capacitancia en el sensor del inicio, vamos a ver que aquí tenemos un valor de aproximadamente 4 miliamperios. Bueno, continuando con el circuito del elemento final de control, tenemos aquí dos amplificadores seguidores para deshacernos del efecto de carga y luego tenemos aquí varios seguidores comparadores para que cuando estos reciban cierto nivel de voltaje estándar activen uno u otro circuito dependiendo lo que se necesite. Entonces, cuando el tanque esté a la menor capacidad, como se puede observar aquí en pantalla, se enciende este LED de aquí, que indica que el tanque está en sus valores mínimos y el motor gira en sentido antihorario. Aquí se puede observar que la LED del sentido antihorario está encendida y mientras se va aumentando el nivel de, de agua en el tanque, este LED se apaga, pero el motor sigue girando en sentido antihorario hasta llegar más o menos a la mitad del tanque. Y aquí es donde esta LED verde se enciende, indicando que el tanque está a la mitad de su capacidad y empieza a girar el motor en sentido opuesto, en sentido horario. Y se mantiene girando. Aquí vemos que pasamos de la mitad del tanque y esta LED se apaga otra vez. Ahí indica que ya no está en la mitad del tanque, pero el motor sigue girando hacia el sentido horario hasta que llegamos a los valores máximos del tanque. Ahí está, tarda un poco reaccionar el simulador, pero aquí vemos que el LED rojo se enciende y el motor sigue girando para el lado derecho en sentido horario. Y vemos que este LED se mantiene encendido solamente en los valores de capacitancia máximos del tanque. Empieza más o menos aquí. Eso sería todo. Entonces, le cedo el espacio a mi siguiente compañero para que termine la explicación. Muy bien, ingeniero. Continuando con la explicación, comenzaré explicando el circuito transductor de flujo de agua. Este está compuesto por una fuente de voltaje DC, que esta es la que se representa el voltaje inducido, el cual el sensor va a estar captando al medir la cantidad de flujo de agua que está pasando sobre la tubería de drenaje del tanque. Esta fuente de voltaje está regulada de 0 a 30 milivoltios. Luego sale a un amplificador de seguidor para que no hayan pérdidas de voltaje. Luego este entra a una configuración de amplificador de instrumentación como
un aparato de adquisición de datos para que éste pueda tener una ganancia de 9 veces el valor que se está obteniendo con la inducción del sensor electromagnético. Esta, esta ganancia se regula por medio de esta resistencia, la cual es de 1 kilo ohmio, que está trabajando a un 25%, por lo que tenemos una resistencia de 250 ohms. Esto por la ecuación sabemos que se obtiene una ganancia de 9. Por lo tanto, si aquí tenemos 30 milivoltios, de este lado vamos a tener 0.27 voltios, con la diferencia que en esta posición sale negativo, porque está compuesto de este amplificador inversor. Ahora, para convertir ese voltaje negativo a positivos y para que tengamos una ganancia de igual forma en la señal de voltaje que se está captando, este voltaje de salida lo pasamos a una configuración en cascada de amplificadores inversores, la cual la regulamos con una ganancia de 5 veces el valor de entrada, por lo que tenemos aquí 0.27 voltios y en la salida vamos a tener 5 veces su valor. Y como es un amplificador inversor, se le va a ir invirtiendo la polaridad hasta tener un valor positivo con una ganancia no mayor a 10 voltios, que es lo que se nos requería, se nos solicitaba en el proyecto, que fuera de 0 a 10 voltios. Si yo coloco aquí la fuente de 0, prácticamente tenemos un valor de voltaje muy, muy, muy pequeño, por lo que se aproxima a 0. Y si yo pongo 30 milivoltios, podemos ver que en el multímetro tenemos 10 voltios, que es lo que se nos solicitaba. Muy bien, para continuar, tenemos el elemento final de control, el cual está constituido por 3 alarmas. Una que indica la altura máxima del agua en el tanque, otra que indica la altura media cuando el agua está a la mitad del tanque, y por último, eh, una alarma que indica cuando el tanque está vacío, completamente vacío, es decir, la altura más baja. Esto, eh, Todas estas alarmas activarán un LED indicador. En este caso, para la altura baja es un LED rojo y además un buzzer. Para la altura media encenderá un LED verde. Eso indica que el agua aún todavía no ha llegado a su máximo, y de igual forma encenderá un buzzer. Y por último, en la altura máxima, de igual forma encenderá un LED rojo indicando que el tanque está completamente lleno, y de igual forma un buzzer. Para alimentar todo este circuito se utilizará el voltaje obtenido por la configuración de amplificadores de adquisición de datos y los amplificadores de cascada que se realizaron para el medidor de flujo. Con ello se encontró el voltaje estándar, el cual es el que se va a utilizar. El voltaje estándar se conectó a dos seguidores de voltaje, esto para no ocasionar pérdidas, y además todo esto encenderá un motor, este motor que se encuentra a este lado, el cual girará de la altura mínima a la altura media, girará en sentido antihorario, y cuando esté a la altura media para la altura máxima, girará en sentido horario. Esto se indicará con este LED amarillo cuando esté girando antihorario, y este LED verde cuando está girando en sentido horario. Bien, entonces comencemos con la simulación, comenzando en 0 voltios. Cuando este se encuentra en 0 voltios, como podemos ver,
el LED indicador rojo nos está indicando que la altura es mínima, el buzzer está sonando y el sentido de giro es antihorario. Como podemos ver, este LED está girando y el amperímetro nos indica una corriente en sentido negativo. Entonces, si nosotros seguimos aumentando este valor de voltaje inducido para que el voltaje estándar aumente, podemos ver cómo este sigue girando en sentido antihorario y la alarma se apagó porque ya no está en una altura mínima. Ahora bien, estamos alcanzando la altura media. Como podemos ver aquí, si yo sigo aumentando el voltaje que representa el voltaje inducido por el flujo, vamos a ver cómo este llega a la mitad. Y como podemos ver, se encendió el LED verde y se apagó, solo indicándonos que llegó a la mitad del tanque y está girando en sentido horario. Como podemos ver, se apagó el LED amarillo y se encendió el LED anaranjado. Y el amperímetro nos indica un amperaje positivo. Si yo sigo aumentando a un nivel máximo, como podemos ver, se sigue aumentando el voltaje inducido y el voltaje estándar y aún no se activa la altura máxima, pero sigue girando en sentido horario. Ahora bien, si yo sigo aumentando, se activa la alarma indicándonos que llegó a la altura máxima y sigue girando en sentido horario. Con esto concluimos el elemento final de control. Entonces, de aquí en adelante dejo a mi compañero para que presente también. Bueno, procederé a explicar el último circuito, que sería el convertidor de voltaje a corriente. Bueno, aquí usando un amplificador, em, tenemos que la tensión que ingresa en la entrada inversora, pues es menor que la que ingresa en la no inversora, por lo que tendremos una realimentación positiva, ya que predomina pues la positiva. Em, Bien, para obtener la corriente estándar, pues haciendo uso de cálculos, se varían los voltajes tanto mínimo como máximo que tenemos en la fuente para encontrar los valores de las resistencias de R14 y R15. Las dos resistencias pueden ser del mismo valor, ya que la corriente depende solamente de una. Y cuando el voltaje esté al mínimo, como podemos observar acá en esta parte, em, la corriente será pues de 4 miliamperios. Y cuando cuando el voltaje sea máximo, la corriente estándar será de 20 miliamperios. Y pues eso sería todo por para este último circuito. Gracias. Con eso concluiríamos la presentación de cada uno de los elementos que conforman cada uno de los sistemas requeridos y podemos ver que tenemos cada una de las fases solicitadas. Primero está el sensor de la altura. Aquí están identificados cada uno. Luego está el circuito transductor, el rectificador de precisión, la etapa de ganancia por aquí, el circuito de decisión, convertidor de voltaje estándar también, el convertidor de corriente estándar y aquí el circuito de control del elemento final control. Y también podemos ver por acá el circuito de el sensor de flujo que también tiene todas las etapas solicitadas. El sensor por esta parte de acá, luego el circuito transductor, la etapa de ganancia que lleva al, al voltaje estándar, también el convertidor de voltaje estándar a corriente estándar y por último el elemento final de control. Entonces eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, ingeniero, por su atención. Somos el grupo número 1.